Bendiciones, hermanos. Bendiciones en este quinto día de nuestros devocionales del mes de abril. Estoy muy contenta de que el Señor nos permita un día más para compartir su palabra que es viva y que es eficaz. Amén. En esta mañana, en este día, a la hora que usted me esté viendo, vamos a estar analizando esta cita de la palabra que la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Si usted va a la palabra y me acompaña, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Vamos a hablar acerca de esto tan importante como es la palabra de Dios. Amén. Las escrituras, la Biblia, como usted quiera decirlo en esta mañana. Amén. La importancia que tiene sobre la vida del creyente, sobre la vida del Hijo de Dios, la palabra de nuestro Señor. Amén. Desgraciadamente en nuestros tiempos, muchas de las ocasiones, el cristiano se dedica a muchas cosas dentro de su mismo ministerio. A veces queremos hacer aquí, queremos hacer allá, todo con buena intención para servir al Señor, yo lo entiendo, pero descuidamos una de las áreas más importantes en la vida del Hijo de Dios, y esto es la palabra. Amén. La palabra. No podemos acaparar muchas áreas y descuidar otras. Amén. De hecho, algo esencial dentro de la vida cristiana es el escudriñar las escrituras, el tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este versículo que acabamos de leer y que es el que hoy vamos a estarle sacando eso que Dios tiene hoy para nuestra vida, nos dice en primer lugar que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo principal que nos dice. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y déjeme decirle que de aquí la importancia de nosotros escudriñar las escrituras. Porque cuando nos dice que toda ella es inspirada por Dios, nos da a nosotros la seguridad de que todo lo que en ella encontremos es real, es fidedigno, es verdadero. Esto es maravilloso, amén. El saber que yo puedo ir a una fuente de conocimiento totalmente confiable. Es una fuente totalmente inequívoca, inerrante, no tiene error alguno en ella. Amén. Esto es algo especial y diferente a cualquier otra fuente de conocimiento a la que usted pueda ir. Amén. Entonces, esto es lo principal, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, eso le da a usted y me da a mí la seguridad de que todo lo que en ella yo encuentre, de que todo lo que en ella yo aprenda es algo que va a beneficiar mi vida porque viene de parte de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo el versículo, y útil para enseñar. Amén. La palabra del Señor es el instructivo del cristiano. Véalo de esta manera. La palabra del Señor es el instructivo del cristiano. Es el instructivo con el cual va a manejar su vida para saber cómo dirigirse día con día. Lo primero que nos dice es que es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña a nosotros la palabra de Dios? Y la respuesta es todo. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda que usted tenga acerca de cualquier, escúcheme bien lo que le digo, acerca de cualquier circunstancia, usted va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Sí. En la palabra de Dios encontramos la respuesta a cualquier interrogante que haya en nuestra vida. Y nos dice que es útil para enseñar
todo lo que yo necesito saber para vivir una vida como Dios quiere que yo la viva. Desgraciadamente hoy en día nosotros como hijos de Dios y también las personas que no conocen de Dios buscan mucha información para su vida en diferentes fuentes, pero no todas ellas son confiables. Amén. Ahora usted puede buscar libros o por el internet, usted puede buscar información acerca de cómo ser un buen padre, acerca de cómo llevar un buen matrimonio, acerca de sus finanzas. Usted puede buscar información acerca de su sexualidad. Usted entra al internet y busca lo que usted quiere y ahí le sale. Usted puede buscar información acerca de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen hermano, de cómo llevar su ministerio. Cualquier cosa que usted quiera, usted ahora obtiene un libro o va a la fuente del internet y usted lo encuentra ahí. Pero a diferencia de la palabra de Dios, no todas esas fuentes a las que vamos a buscar información son confiables. Y otra cosa de suma importancia, que esas fuentes, si no provienen de la palabra de Dios, es palabra de hombre igual de falto, igual de pecador, igual de lleno de problemas que usted y yo. Entonces no es algo confiable. Mas sin embargo, la palabra de Dios, ahí encontramos todo. La palabra de Dios nos enseña cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen ministro. Todo lo que nosotros queramos lo encontramos en la palabra de Dios. Y desgraciadamente es un libro que se ha desvalorizado. Esto quiere decir que le hemos dado muy poco valor. Amén. La palabra de Dios que se encuentra a veces en los hogares, se encuentra empolvada, se encuentra arrumbada, solamente se usa los días de servicio y solamente se usa donde tu predicador, tu pastor, el líder, el que te está enseñando, te dice, vaya conmigo y abra en tal capítulo y en tal versículo, y hasta ahí es hasta donde llegamos. No tenemos en nosotros esa... ¿cómo le puedo decir? No tenemos esa cosquilla diariamente de decir, yo quiero escudriñar más, yo quiero saber más, yo no me conformo con solo lo de los días de servicio. Amén. Y esto es muy importante porque si nosotros hiciéramos uso, de la palabra, entonces adquiriríamos demasiado conocimiento para nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida. Entonces es útil para enseñar. Nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber de cómo debe vivir el Hijo de Dios. Amén. Enseguida nos dice que también es útil para redarguir. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? Redarguir quiere decir cambiar nuestros argumentos. Los argumentos que yo tengo en mi vida, las cosas que yo pienso que son correctas, lo que yo digo, lo que yo siento, entonces Él viene y lo redarguye, lo cambia a lo que es correcto, a lo que es correcto basado en su palabra. Amén. Entonces la palabra es útil para redarguir, para cambiar nuestros argumentos. Antes, cuando nosotros conocíamos al Señor y nosotros cometíamos algo malo, cometíamos pecado, éramos malos con alguna persona, le robábamos, le mentíamos, nosotros teníamos siempre un argumento a nuestro favor. Nosotros decíamos, no, pues es que si Él me hizo, Él me la paga, o es que, ¿por qué voy a dejar que abusen de mí? Teníamos nuestros propios argumentos. Pero cuando conocemos al Señor y conocemos su palabra, dice que la palabra es útil para redarguir, para cambiar nuestros argumentos, para venir a decirme que si aquel me robó, no es correcto que yo le robe a él. Para venir a decirme que si alguien me lastimó, no es correcto que yo le lastime. Entonces redarguye nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. Amén. Esto es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Dice también que es útil para corregir.
Amén. Corregir quiere decir enmendar. Aquellos errores garrafales que ha habido a través de nuestra vida. Yo no sé usted, pero al menos yo antes de conocer al Señor cometí muchos errores y hoy en día sigo cometiendo errores, pero la palabra es la que va corrigiendo en nosotros nuestra manera de caminar para que no volvamos a estar error tras error, error tras error. La palabra de Dios nos corrige, nos hace ver qué es lo correcto, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba de nosotros. Amén. Después nos dice que también la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. E instruir quiere decir proporcionar conocimiento. Amén. Antes de que usted conociera a Dios, antes de que yo conociera a Dios y su gracia y su misericordia y su palabra, nosotros no sabíamos lo que quería decir justicia. Éramos personas sumamente injustas. No nos importaba lo de los demás, el dolor de los demás, la pobreza de los demás. No nos importaba, no había justicia en nosotros. Actuábamos de una manera injusta. ¿Por qué? Porque no conocíamos la justicia. La justicia venimos a conocerla a través de la palabra de Dios, a través de Dios mismo hablándonos a nosotros, a través de su palabra, enseñándonos, proporcionándonos el conocimiento para que nosotros seamos instruidos en justicia, que seamos personas justas con los demás, con nuestra sociedad, con nuestra familia, que seamos justos en nuestros trabajos. Amén. Pero sobre todo que seamos personas íntegras y justas para el Señor. La palabra de Dios es de suma importancia. Vuelvo a decirle, tristemente desvalorizada en estos tiempos. Tomamos tiempo como hijos de Dios para todo menos para su palabra. Amén. Pero la palabra es la que nos llena, la palabra es la que nos corrige, es la que nos instruye, la que nos da el conocimiento en nuestro diario vivir. Entonces es de suma importancia. Para que la palabra llegara a nuestras manos, ha tenido que pagarse un precio muy grande, precio de sangre, personas que tuvieron que morir para que esta palabra nosotros podamos tenerla en nuestros hogares y abrirla con toda libertad y recurrir a ella para buscar la instrucción de Dios para nuestra vida. Ahí está, es nuestro instructivo, es nuestro manual, pero déjeme decirle que no lo usamos. Entonces, si no tenemos el conocimiento que deberíamos de tener, si no somos lo justos que deberíamos de ser, si nuestra vida no ha sido corregida, si nuestra vida no ha sido redarguida, si nosotros no hemos sido enseñados correctamente en la manera de vivir, no es culpa de Dios, es que nosotros no hemos ido al manual de vida que son las Sagradas Escrituras. Es Dios mismo revelado a nosotros a través de su palabra. Y cuando nosotros abrimos la palabra y la escudriñamos y nos enamoramos de ella y la hacemos viva en nosotros, entonces la palabra cobra un gran valor y poder sobre nosotros. Amén. Mucha gente todavía tiene la creencia de que si abre su Biblia en un salmo, en el Salmo 23, en el Salmo 91 y la pone sobre la mesa de su comedor, sobre la mesa de su sala, entonces esto traerá cobertura, esto traerá socorro para todo su hogar y para toda su vida, y usan la palabra de Dios como un amuleto de protección, como un amuleto de suerte. Déjeme decirle que no es así. La palabra no le va a guardar porque esté abierta en un salmo sobre su mesa. La palabra le guarda a usted y me guarda a mí cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la meditamos, la comprendemos y la hacemos parte de nuestra vida. Cuando esta palabra es impregnada en nuestros corazones, entonces esta palabra
cobra valor. Entonces esto es lo que trae la cobertura a nuestra vida, en que la palabra viva en nosotros, en que la tengamos atada a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Entonces la palabra de Dios se hace eficaz en nuestra vida. Es necesario y es de suma importancia en estos tiempos, últimos tiempos que está viviendo el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se llene del conocimiento de su palabra. La palabra de Dios nos dice, sin salirnos de este tema, pero es necesario que se lo diga, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, vendrán engañadores, vendrán personas falsas que te hablarán la palabra como ellos quieren, cambian la palabra a como a ellos les convienen y vienen y te la ofrecen y tú te la comes sin digerirla. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de la palabra. Cuando alguien viene y te trae la palabra, en esta ocasión yo te estoy dando la palabra y déjame decirte con toda sinceridad, no confíes 100% en mí. Ve a tu palabra y mira que lo que yo te dije en esta mañana es cierto. No te quedes solo con lo que yo te digo. Ve tú directamente y la palabra te revelará la verdad. Pero tristemente somos engañados porque no tenemos el conocimiento, porque nos da pereza, porque el enemigo ha venido a engañarnos diciéndonos que ¿para qué leo la palabra si no le entiendo nada? Eso es una mentira del enemigo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos revela la palabra a nuestros corazones. Entonces yo te invito en este día, si tú no eres muy dado a ir a la palabra, a escudriñarla, a estudiarla, déjame decirte que nos vamos a enfrentar cada uno de nosotros cada día a grandes dificultades, pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, entonces nos vamos a dar muchos topes contra la pared. Vamos a equivocarnos muchas veces, vamos a tropezar muchas veces porque no sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Termino en esta mañana volviendo a leer este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Deja que Dios te instruya, deja que Dios te corrija, deja que Dios redarguya tu vida y sobre todo deja que Dios te enseñe la manera correcta de vivir la vida que Él demanda de nosotros. El Señor te bendiga en este día y que todo lo que en este día hagas sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén.